Hola, buenas tardes, buenos días a todos los que estéis en Latinoamérica. Voy a empezar el tercer vídeo de la serie, el cual voy a empezar a decir unas pequeñas cosas, ¿no? Para que lo tengáis un poco claro, ¿vale? Una cosa de las que yo estoy teniendo en cuenta en esta serie es que doy por hecho de que no os vais a quedar exclusivamente con mi información, ¿vale? Repito, ¿por qué? Porque ya ayer, por ejemplo, hubo un comentario el cual me parece bien, respeto a la opinión de todo el mundo, pero no acabo de entender el hecho de que si yo estoy impartiendo algo que es lo que yo utilizo, yo no estoy aquí diciendo que me creáis a mí, nunca lo he dicho eso, ni me he puesto el título de maestro de nadie, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Lo que tenemos que hacer es coger la información que yo digo y buscarla en otros sectores, en otros lados, en otros traders, en otras personas que os pueden aportar más que yo. No estoy diciendo que os tengáis que quedar con mi información exclusivamente, yo os aporto un pequeño conocimiento del que yo utilizo y el por qué lo hago. Si yo tuviera que explicar cada parte de la que yo utilizo, solamente cada indicador, nos tiraríamos un curso de 2 horas por indicador, lo cual no tiene ningún sentido. Lo que hago aquí es hacerlo de forma rápida, de forma concisa, y la forma más simple que yo encontré para decirlo fue lo que dije en el segundo vídeo, ¿vale? El que no sepa de qué vídeo estamos hablando del vídeo que os dejaré aquí arriba para que tengáis en cuenta de lo que estamos hablando aquí y el por qué lo digo, ¿no? Entonces, no os quedéis con mi información, ni me creáis a mí, es más, ¿vale? No es a mí, a cualquiera, pero sobre todo a mí, no me creáis a mí. Iros después con lo que yo digo, ¿vale? Coger esa información y buscarla en otro lado, ¿vale? Realmente empaparos un poco de todo lo que hay detrás y de lo que realmente incluye, no solamente mi información, ¿vale? Lo digo para que lo tengáis claro. ¿Vale? Ya empezando con el vídeo de la serie, ¿en qué nos vamos a meter hoy? Hoy ya vamos a empezar con precios, ¿vale? Precio, ya sabéis que yo manejo en mi estrategia es price action como tal y por tanto esta barra de aquí de la derecha, es decir, donde está el precio, para mí es realmente lo importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a dar algo que para mí es básico, de hecho es lo que más me preguntáis siempre que yo doy algún tipo de directo, alguna clase, siempre es lo que más me preguntáis, ¿vale? Los precios psicológicos. ¿Qué es un precio psicológico? Un precio psicológico es donde generalmente el profesional se sitúa. ¿Por qué? Porque son precios exactos, son precios en los cuales es muy concreto ese precio y los profesionales, como ya sabemos, tienen muchísimo dinero y lo único que hacen es coger órdenes y van haciendo un precio medio situado en torno a ese tipo de precios simplemente porque es donde realmente el profesional tiene por visión, es más fácil de recordar, ¿no? Simplemente lo hacen por estadística y por lógica. Entonces nosotros estamos utilizando esos precios para empezar a buscar posibles cambios de patrones o simplemente un cambio de tendencia, o buscar un efecto en ese precio. Para nosotros el precio psicológico es muy importante. Entonces, ¿cuáles son los precios psicológicos? Yo los divido en 3, ¿vale? Vamos a poner aquí arriba. ¿Qué precios psicológicos tenemos? Pues vamos a poner por aquí, por este lado, los precios psicológicos como los más exactos, los más redondos, ¿vale? Son los más importantes. En el caso del S&P, tendríamos, por ejemplo, en este caso, vamos a suponer el 3000, tendríamos el 2900, ¿vale? Perdón, que me he equivocado, pero bueno, 2900, tendríamos el 2800, ¿vale? Todos estos precios redondos serían precios psicológicos, precios redondos, ¿vale? Precios exactos, doble cero, ¿vale? Estos serían precios muy redondos, ¿vale? Tendremos varios precios, como digo, ¿vale? Los precios más importantes siempre van a ser los que son triple cero, ¿vale? Triple cero, en este caso 2000 o 4000, por ejemplo. Pero como vemos, aquí realmente estos precios son precios que los visita una vez cada 1000 años, ¿no? Entonces realmente son precios que son muy relevantes, pero los visitarán muy poco, ¿vale? Los que van a ser más usuales son estos de aquí, ¿no? Los que son doble cero. Entonces estos realmente son como un primer orden, los que tenemos aquí. Perdón, estos son como un primer orden los que tenemos aquí, estos de aquí serían como un segundo orden y tendremos otros que es un tercer orden, no son tan importantes, no son tan relevantes, pero también los tengo en cuenta, ¿vale? Que es aquí lo vamos a poner como tercer orden. ¿Y cuáles precios son esos? Los precios ya, los que son justamente la mitad, es decir, 2950, 2850, 2750, ¿vale? Estos son precios psicológicos. Estos son los del S&P, perdón. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los del Nasdaq? Pues lo mismo. Cuando estamos hablando de los triple cero, son más comunes porque tienen más volatilidad. Perdón. Por lo tanto, ¿cuáles serían? Pues en nuestro caso, serían donde está ahora mismo el 9000, el 8900, perdón, el 8000, el 7000, ¿vale? Tendríamos estos precios. Los que son doble cero, pues ya tendríamos 8900, 8700, 9100, ¿no? Todos estos precios son doble cero. ¿Vale? Después, en tercer orden, ¿qué tenemos? En tercer orden ya tenemos el 8750,
el 8.850, el 9.050, todos estos son precios psicológicos. Si vamos al petróleo, por ejemplo, para que vayáis viendo precios de diferentes sitios, ¿no? ¿Qué sería un petróleo? Pues en el petróleo, por ejemplo, el precio más exacto sería el 20, por ejemplo. Ay, perdón. Aquí sería el 20, ¿vale? El 10, el 30, ¿vale? Todos estos son precios psicológicos redondos, el 40, ¿vale? ¿Cuáles serían los de segundo orden? Los de segundo orden serían los que están entre medio, es decir, el 21, el 19, que es por donde está ahora mismo más o menos, creo, 18, ¿vale? Todos estos precios realmente son precios psicológicos, primer orden, segundo orden. ¿Cuáles serían los de tercero en caso del petróleo? Pues los que están pues justamente a la mitad, ¿no? El 21,50, 19,50, 18,50, ¿vale? Precios psicológicos, primer, segundo orden. Evidentemente los más relevantes, los que suelen funcionar mucho mejor, evidentemente van a ser estos. Estos también funcionan bastante bien, pero tendremos que tener más cuidado. Y estos simplemente los tenemos como un añadido de contexto, pero realmente no son tan importantes y hay que tener muchísima precaución con esos precios, ¿vale? Porque no son tan exactos y muchas veces lo utilizan, pero tiene más fallos. Es como tener, digamos que tiene más probabilidad de fallo este precio que a lo mejor este o este, ¿vale? Entonces, ¿qué faltaríamos aquí? Pues, por ejemplo, si nos vamos a la parte de CFD, por ejemplo, vamos a utilizar el euro-dólar. ¿Qué podríamos utilizar? Pues un precio psicológico, por ejemplo, sería el 1,08, por ejemplo, ¿no? Por decir un precio, el 1,07. Recordar que para los que no lo sepan, el precio realmente va por 4 decimales en caso del euro-dólar, por ejemplo, por decir un ejemplo. Entonces, ¿qué implica? Que, por ejemplo, en este caso, cuando nosotros nos vamos al precio del euro-dólar, aquí, nosotros tendremos que tener en cuenta los 4, como veis aquí hay 5 decimales, realmente son 4 si el último dígito es el que realmente se está moviendo en el del broker, que ese es el que realmente se mueve, pero es el último, es como la última centésima que realmente el broker añade, ¿vale? Pero realmente son 4 los que tenéis que tener en cuenta y a partir de ahí, pues con la misma idea, con el mismo patrón que estamos utilizando, aquí estamos igual, ¿vale? Estos serían los redondos, que para que lo tengáis, un poquito más como lo tendréis en la plataforma, sería el 1,0800. De hecho, ¿en qué precio está ahora mismo? Que no lo sé, perdón. El 1, sí, mira, justo ahí. Pero bueno, está justo en el 1,10 casi llegando. Pues 1,08, por ejemplo, 00. El 1,1000, ¿no? Todos estos serán precios redondos. ¿Cuál sería el de segundo orden? Pues el segundo orden sería el 1,0850. ¿Vale? Como recordé que tenéis un decimal más, serían estos, ¿no? Y todo de esta manera lo único que hacemos es seguir este tipo de patrones, ¿vale? En un tercer orden aquí lo podríamos meter, sí, pero no tiene ningún sentido, ¿vale? De hecho, tendríamos como dos niveles en los que es euro-dólar, por ejemplo, como un CFD, ¿vale? Tiene más diferencia de rangos. En lo que es cuestión de futuros, sí que es más aceptable tener 3 rangos por el hecho de los 50 que no tanto el de tercer orden, ¿vale? Por lo tanto hay que tener esa diferencia. Y a partir de ahí ya nada más, simplemente que cogemos con toda esta información que tenemos aquí, es lo que nosotros utilizamos en los gráficos y veréis muchas veces en los directos. ¿Qué vemos en los directos? Que yo voy a tener líneas amarillas planteados en estas zonas. 2800, un nivel. 2900, otro nivel. El 3000, por ejemplo, pues otro nivel, ¿no? Y tendremos puesto este tipo de precios marcados en el gráfico. ¿Sirven para algo? Pues vamos a mirar, ¿no? Vamos para atrás, por ejemplo, y vamos mirando. ¿Qué pasó cuando el precio vino a retestear los 3000, ¿no? Que vemos que está por aquí debajo. ¿Qué pasó cuando vino a retestear los 3000? Pues observar esto. Esta es la mecha que tiene más fuerza, que tiene más impulso de romper y sin embargo llega hasta el 2820 y desde ahí corrige de forma muy severa, ¿no? Aquí se vuelve a quedar, aquí es cuando ya rompe y cuando rompe, ¿qué hace? Se sitúa por encima. Aquí vuelve y se sitúa por encima, aunque después al final rompe y ¿qué hace? Vuelve y se posiciona por debajo, en el mismo precio. Se vuelve y se posiciona, pequeño gap, pero sí que lo hace, tiene mucha fuerza de venta todavía y por eso se hace un pequeño gap y aquí ya definitivamente rompe y se va, ¿no? Se posiciona en la media en vez del psicológico, aquí rompe y vuelve a posicionarse en el psicológico, ¿vale? Como veis tiene muchas veces que este precio lo respeta perfectamente, ¿no? Con los demás exactamente lo mismo, es iros al final. De hecho no sé si aquí el 2900 llega a tocarlo, no, aquí no, ¿vale? Pero aquí, ¿veis? Tenemos pequeña manipulación, pero si logra romper vuelve otra vez,
Aquí vuelve y respeta el psicológico exactamente, aquí lo hace con pequeño gap, pero también se vuelve a posicionar por encima, aquí vuelve otra vez, se posiciona por encima, ¿veis cómo realmente respeta el precio? Aquí lo mismo, vuelve y se posiciona por debajo, vuelve y se posiciona por debajo, ¿vale? Siempre funciona de la misma manera. En el Nasdaq funciona igual, claro que sí, simplemente es irnos al Nasdaq, yo ya tengo los precios marcados porque yo ya tengo precios de más, ya aprenderéis a marcar los otros, pero quedaos con los psicológicos, ¿no? 9100, observar dónde se queda, manipulación pero se devuelve y baja, ¿no? 9000, lo tenemos aquí en medio. ¿Qué hace en el 9000? Pues en el 9000, aquí por ejemplo se posiciona, el petróleo intenta subir, no puede porque es un psicológico, aquí viene al tick y desde ahí se descalabra el mercado, ¿no? Aquí lo mismo, viene el mercado, intenta supera por poquito, supera por 13 puntos, desde ahí vuelve y liquida bastante, de hecho se baja 40 puntos desde ahí, ¿no? Y siempre funciona igual, 8900, testeo, manipula y se descalabra, testeo del 8900, viene a visitar prácticamente otro psicológico debajo, que es el 8800, y desde ahí vuelve y sube, ¿no? Entonces, los psicológicos no tienen más sentido que esto, ¿no? Sirven para todo. Ayer me preguntaban también, hice una charla con unos compañeros en B-Trading, creo que se llamaban, y lo único que estuve haciendo pues fue un resumen muy rápido de todo, ¿vale? ¿Qué pasaba aquí? Aquí, como veis, simplemente lo mismo, sirven igual, claro que sí, observar dónde rechaza quien compra, dónde rechaza quien compra y dónde rechaza quien compra. El 1.11, ¿qué está haciendo? Pues venta, ¿vale? Tenéis mucho, ¿no? Incluso aquí lo utiliza como compra varias veces. Siempre tenéis todo de esta misma manera, ¿no? Entonces es simplemente que lo tengáis en cuenta de esta forma, que lo valoréis, si realmente os aporta algo o no. Pero esto es uno de los precios que yo más utilizo, más fundamentales en lo que viene siendo mi trading, ¿vale? Por lo demás, nada, lo vamos a dejar aquí y ya esperaremos para el siguiente vídeo de la serie, ¿vale? Un saludo y hasta luego.